La entrevista en estudio, en esta oportunidad en TV5 Noticias, es junto al senador de Maule Sur de la UDI, Hernán Larraín. Senador, bienvenido a TV5 Noticias, además. ¿Cómo está? Gracias, Rodolfo. Feliz de estar contigo a esta hora. Bueno, efectivamente hay una serie de materias que tratar, sobre todo porque ha generado mucha discusión también a nivel local, a nivel nacional, la reforma tributaria como piso para una reforma educacional, acceso gratuito, de calidad se indica también para la educación superior, para los distintos niveles de la enseñanza, con algún monto en dineros que también irían a la salud pública y también a bienestar social. No se sabe en estricto rigor qué porcentaje de ellos va a ir a cada cosa, pero sí ha generado mucha discusión, senador, sobre todo porque usted ha sido de los que de una u otra forma ha planteado incluso una alternativa a este proyecto de reforma tributaria. ¿Por qué, senador? Bueno, lo primero es que yo creo que efectivamente Chile está con distintos tipos de problemas que básicamente los resumimos en una suerte de brecha social, de desigualdades muy importantes, y que por lo mismo hay que hacer un esfuerzo especial para reducirla. Y en ese sentido yo comparto la idea de que hay una reforma tributaria y que esos recursos vayan destinados a lo que más ayude a levantar esa brecha que hoy día es un poco dolorosa e hiriente para muchos chilenos. Un primer problema que aparece es que ese objetivo, si bien es compartido, no está definido por el gobierno. Primero se hablaba de educación solamente, y después se agregó, como usted bien recuerda, Rodolfo, salud y previsión fundamentalmente. A mí me parece que hay que definir las cosas con más precisión, porque si se va a dar plata, por ejemplo, para financiarle la matrícula universitaria a personas de altos ingresos, me parece que no tiene sentido hacer un esfuerzo muy grande de reforma tributaria. Entonces lo que hemos pedido en primer lugar es clarificar los objetivos, a dónde van a ir esos recursos. Y yo personalmente quisiera que se concentraran exclusivamente en educación y que los otros objetivos, salud y previsión, que los entiendo necesarios también, se vayan financiando con el crecimiento económico del país. Cada punto de crecimiento económico del país, cuando el país crece un 1%, le entran 600 millones de dólares. Si crece un 4%, le entran 2.400 millones de dólares. Me parece que esos son los recursos que se debieran utilizar para los otros objetivos sociales, porque la educación es demasiado importante y ahí deberían focalizarse. Ahora, respecto a la reforma misma, yo ¿por qué planteaba una alternativa de reforma? Otro camino, otros instrumentos para llegar a ese propósito. Es porque considero que esta tiene algunos aspectos que son perjudiciales, que son dañinos. Yo diría en dos líneas. Uno, una línea menor, pero que no deja de ser significativa. Cuando se suben los impuestos de 20 a 25 a las empresas, uno le está subiendo por igual a las grandes y a las chicas, a los que ganan mucho y a los que ganan poco, porque todos pagan el mismo 25%. Yo lo que primero propongo es una escala gradual, por tramo, que el que gana menos, paga menos, y el que gana más, y el que gana mucho, paga mucho más. Esa es una estructura muy importante. El segundo tema es el proyecto elimina una cosa que se llama el FUT, que nadie entiende de qué se trata, pero básicamente consiste en que si una empresa tiene utilidades y no las retira y las reinvierte, por esa reinversión no se pagan los impuestos personales. ¿Qué ha significado en la práctica? Que se ha utilizado mucho eso para reinvertir y es una manera barata de inversión y de ahorro que tienen las empresas. El gobierno lo quiere cortar porque se ha usado de este instrumento. Y tienen razón. Y adicionalmente porque se entiende que ese beneficio de no pagar impuestos para que se capitalice en Chile no se justifica cuando se hace en el extranjero. Y mucho del FUT ha salido fuera de Chile. Entonces estamos subvencionando nosotros ahorro en el extranjero, inversión en el extranjero. No tiene justificación. Nosotros ahí lo que estamos proponiendo es que se mantenga el FUT, pero que si usted lo usa para algo distinto que lo que es la capitalización de la empresa, pague impuestos. Entonces es una diferencia no menor, porque entonces las empresas van a tener que elegir. En tercer lugar están los impuestos chicos. Esta reforma tributaria es como un árbol de Pascua, porque aparte de estos elementos que son los centrales, que son los que realmente aportan los mayores recursos, el gobierno le colgó una serie de otros impuestos, los que nos afectan a nosotros. A los agricultores les quitó la renta mínima presunta, a los transportistas lo mismo, a la industria vitivinícola y por lo tanto a los viñateros les aumentó también el pago de sus impuestos.
a la industria de las bebidas azucaradas, no nos olvidemos de la remolacha, también le aumentó el impuesto. Hay impuestos verdes para evitar la contaminación. Hay un aumento de timbre y estampilla, que es el impuesto que pagan las operaciones bancarias. Cuando uno pide un crédito, una persona o una empresa, aunque sea mediana o chica, paga un impuesto que es el 0,4%. Ese se sube en un 100%. Y eso encarece el crédito. Bueno, a mi juicio, todos estos impuestos no debieran estar confundidos con este propósito, porque si el objetivo de la reforma es la desigualdad, nos estamos enredando, por ejemplo, con el tema de las bebidas azucaradas. Porque la razón por la cual se le aumentaría el impuesto a las bebidas azucaradas es por el problema de salud, para evitar la obesidad, para que la gente no consuma tanta azúcar, lo cual puede tener valor, pero desde luego estamos cometiendo una injusticia porque los que consumen chocolate pueden consumir tanta o más azúcar, o los que consumen galletas o caramelos, ¿y por qué le están grabando a uno y no a otro? Entonces yo creo que hay que separar los temas porque son de objetivos distintos, uno es la desigualdad y otro es de salud pública, y hacer entonces una política pública y ahí ver si corresponde o no desincentivar vía tributos, vía impuestos o por otros caminos. Yo separaría entonces todos estos otros proyectos que son muy loables, los impuestos verdes porque nos permiten mejorar nuestro medio ambiente, pero tienen un objetivo distinto al de la desigualdad. Yo me concentraría en el de la desigualdad, buscaría un camino distinto como los que he propuesto y yo creo que podemos recaudar una cantidad importante de recursos. Yo estoy recaudando en mi propuesta cerca de 6.000 millones de dólares, el gobierno está recaudando más de 8.000, no es tanta la diferencia y parte se explica por estos otros impuestos que yo digo, dejémonos afuera, discutámoslo separadamente por política. Donde queda un dejo de desazón quizás en muchos habitantes del Maule Sur es en el reciente discurso presidencial. Bueno, muy contento de Linares obviamente porque se mencionó al hospital futuro para esta ciudad como uno de los que va a avanzar durante el gobierno de la presidenta, pero durante la semana, de hecho los últimos días incluso nosotros captamos algunas imágenes en Cauquenes, en Parral, en Cauquenes todavía están en unos containers atendiendo a la gente y no existió ninguna mención para ellos. No hay alguna certeza de que efectivamente estos proyectos de hospital van a avanzar, senador, que son claves, digamos, para generar efectivamente una discusión, un avance sobre, por ejemplo, dividir el servicio de salud en Maule. Si no tenemos hospitales, ¿cómo vamos a dividir el servicio de salud? Bueno, efectivamente, yo creo que aquí hemos tenido una buena noticia que se confirmó que el hospital de Linares va. Este fue un proyecto que nosotros logramos en el gobierno pasado, pero que por distintas razones se retrasó demasiado y por lo tanto recién salió el llamado a licitación para construirlo vía concesión a comienzos de marzo de este año. El gobierno no quiere hospitales vía concesión y terminó esa licitación. Entonces la pregunta era, entonces nos quedamos sin hospitales en Linares. Fuimos a ver a la ministra de Salud, Elia Molina, y nos dijo, no, tranquilo, va a haber hospital. Lo que no va a hacerse es por la vía concesión, sino que va a ser de gasto público. A mí, la verdad, lo que me interesa es que haya hospitales en Linares, cualquiera que sea el mecanismo que lo financie. Y lo que ha hecho la presidenta es confirmar lo que ya nos había dicho la ministra de Salud y ojalá que se cumplan los plazos, porque muchas veces esto lo que significa es que se empiezan a atrasar los proyectos. Espero que eso no ocurra con el hospital de Linares. Pero dejemos por ahora la idea en buenas intenciones y eso se confirmó. Pero no se ha dicho nada de los hospitales de Parral y Cauquenes, que son hospitales, para hacer una breve historia, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, esos hospitales junto a otros de la región estaban en un plan de reposición, o sea, se iban a reconstruir hospitales en Parral y Cauquenes, de todas maneras. Entre medio vino el terremoto, que botó esos dos hospitales, y se instalaron muy rápidamente hospitales provisorios, que son provisorios, bien, han permitido hacer el trabajo, son bastante, yo diría, bastante buenos para la calidad de hospitales modulares, pero que obviamente no son hospitales definitivos. Nosotros, por razones de prudencia, no reclamamos de esto, nos quedamos con los hospitales provisorios que pueden durar varios años, y mientras estaba todavía muy alto el gasto de reconstrucción, nos quedamos calladitos. Pero ya el tercer año del gobierno de Sebastián Piñera, cuando ya la intensidad del gasto por la reconstrucción había disminuido y quedaba solamente pendiente lo de la vivienda, fuimos a ver al gobierno. Y fuimos con los directores de los hospitales de Parral y Cauquenes. Y les dijimos, bueno, queremos recuperar nuestros hospitales, construcción definitiva.
Y el compromiso, después de varias reuniones y compromisos, nos plantearon que sí, los hospitales de Parral y Cauquenes se construyen nuevos. Tranquilidad. Y este año se incorporó para el 2014 en la ley de presupuesto los recursos suficientes para hacer los estudios de prefactibilidad, para hacer los diseños, empezar al proceso, porque es un proceso que dura aproximadamente un año antes de que se pueda llamar realmente a licitación para la construcción de estos hospitales. Nunca estos hospitales iban a ser construidos por la vía de la concesión. El de Linares sí, pero los de Parral y Cauquenes lo iba a hacer el Estado porque eran más chicos. En ese sentido estábamos tranquilos. Sin embargo, hemos sabido en estos días que esos recursos destinados en la ley de presupuesto del 2014 para los hospitales de Parral y Cauquenes habrían sido reasignados por el actual gobierno, por la actual administración, para otros fines, dentro del área de salud. No es que se estén robando la plata, claro, simplemente la están destinando a otro objetivo. Pero nuestros hospitales han quedado sin financiamiento. Esto no lo he confirmado a nivel nacional, porque lo he sabido recién. Los próximos días voy a tomar contacto con la ministra de Salud y espero tener claridad sobre esta materia, porque si es cierto esto, eso es irritante y justifica los movimientos que hay en Cauquenes. Si no lo es, la verdad es que hay un problema de desinformación. Yo creo que se pueden esperar 3, 4 años en las condiciones actuales, en la medida que hoy día empiece el proceso de construcción del nuevo hospital de Cauquenes y del nuevo hospital de Parral. Pero si eso no es así, obviamente vamos a tener que aumentar la presión para que se reconstituyan esos dineros y tengamos esos hospitales en los plazos comprometidos. Senador, para cerrar esta entrevista, obviamente, y ya que hemos realizado siempre aquí en los estudios de Canal 5, también en terreno, una serie de reflexiones sobre la situación muy particular de Linares con crisis en empleo, desempleo, ¿no es cierto?, bajo ingreso, un nivel o condición de vida, por lo menos urbana, para algunos sectores bien delicada. ¿No le causa cierto ruido, a propósito de que va a estar en estos días en discusión acá a nivel comunal, el hecho de que el presidente en Linares de la UDI insista en ir a un viaje a Brasil con un gasto de 200.000 pesos diarios en viático que va a recibir por eso? ¿Qué le parece a usted como parlamentario, como figura de la UDI también? Mire, a mí me parece, y esto se lo he dicho, que estas cosas son muy delicadas y que hay que manejarlas con especial cuidado. Y en particular, creo que el objetivo del viaje, en la medida que se está de alguna forma premiando a los dirigentes deportivos y se hacen convenios con universidades o municipalidades o distintas entidades públicas de Brasil para que mientras no estén en las actividades deportivas tengan alguna capacitación, me parece que es algo que podría justificarse. Pero sin lugar a dudas pienso que los recursos municipales hay que cautelarlos. Y yo espero que este proceso de verdad sea el menos oneroso posible, porque en general yo creo que uno tiene que cuidar los gastos, sobre todo en los viajes. Cuando son financiados por la municipalidad, esos recursos son recursos que se están sustrayendo de otros objetivos sociales. Entonces hay que ver cuándo realmente se justifican. Yo entiendo que el alcalde no va a ir, precisamente por ese motivo. Alguien de la municipalidad tiene que ir para sí, de todas maneras, encabezar y guiar, pero yo espero que eso sea lo menos posible y ojalá sea una persona, por decirlo, porque si va una delegación de 140 personas o algo así, necesitan de ese apoyo municipal y los contactos con las autoridades correspondientes. Pero eso tiene que ser muy circunscrito porque creo que hay que cautelar el destino social de los gastos que necesita la municipalidad, que son pocos, nuestros presupuestos son bajos y el grueso del presupuesto hay que conseguirlo. La gestión que ha hecho Rolando Rentería ha sido conseguir recursos a nivel nacional o regional para la inversión que ha aumentado en forma sideral. Ayer veíamos el viernes veíamos en la cuenta pública del alcalde una cantidad de inversiones también muy significativas. Pero para el gasto diario, por así decirlo, de la municipalidad, para el gasto social, para el gasto en obras, en mantenciones, hay muy pocos recursos. Entonces no se pueden votar por viajes que no se justifiquen. El senador Hernán Larraín acá en los estudios de Canal 5. Gracias, senador, y que esté muy bien. Estaremos atentos ahí a la agenda local y nacional de los próximos días también. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Y a ustedes, hasta pronto. Y a ustedes les invitamos a nuestra pausa y de regreso mayores informaciones en TV5 Noticias.